Muy bien, vamos a iniciar. Iniciando también con un videíto corto, cualquier cosa, si no hay audio, me comentan, por favor. But look at it. That's AI, man. What? Conspiracy theories Nah, I'm saying, look at this guy's flips. Man, he's talented. And I said, No, that's que no lo AI, están man. viendo. I seen it on the No, señor. No, está solo el audio. Perfecto, ya veremos. Instagram Reels. But look at it. That's AI, man. What? conspiracy theories Nah, I'm saying, look at this guy's flips. Man, he's talented. And I said, that's AI, man. I seen it on the Instagram Reels. Artificial intelligence. That ain't real. They're trying to trick us, man. They're trying to get in our heads, man. Z, you been smoking that stuff again? He's right. Jesus. That ain't real. That's AI generated. Artificial intelligence. It's bad. It's rotting our brains. 100% AI. Is this what we come to, guys? That we can enjoy the talent of a young man because of all the AI videos that we see on our phone. Wake up! This is real life. That's a real man with real talent. Follow me. Young man, we would like to say that we really appreciate your flips and your Look! It's got 6 fingers! It's AI. Who told you? AI. He had 6 fingers, man. I ain't never seen no shit like that in my life. Told you. AI, man. Listo. Bueno, ustedes pueden compartir qué fue lo que te... No le puse subtítulos ni traducción. Alguien quisiera levantar la mano y decir, bueno, entendí esto. Ah, ninguno. ¿Qué tal estás en nivel de inglés? Bueno, más que eso se necesitaba como entender un poco más la imagen, es diciente. Un grupo, Buenas noches bueno, a todos. sí, dime. Profe, yo entiendo que están criticando a una persona por su baile y hay otra persona que lo defiende. Pues eso es lo que entendí. Gracias, gracias por estar pendiente. ¿Alguien entendió algo más? Sí, está por ahí el tema del baile, pero es algo que nos compete en este encuentro. Gracias, muchas gracias. ¿Es Juliet? ¿Quién más Profe, está yo por allí? entendí que Sí. más que todo es como algo del racismo, que lo empezaron a criticar como por ser negro y sus Eh, bailes. no, no es por ahí. Una última. ¿Quién quiere hablar? ¿Quién entendió?
Escucho una última. Dime, sobre si era más real. fuerte, por favor. Estaban debatiendo sobre si era real la persona que estaba bailando o no era real. La persona que defendía que era real, finalmente se dio cuenta que no lo era por la cantidad de dedos que tenía en la mano. Ah, por ahí va la cosa también. Perfecto. Muchas gracias, Edward. Por ahí va el asunto. Vamos a hacer la última y seguimos con el tema. La voy a pasar la subtitulada. Comentan si les espera. Tengo que ponerles aquí también el asunto del sonido. Siempre con el tema del sonido. Compartir. Eso es. But look at it. That's AI, man. The What? darkest conspiracy theories ever Nah, gone wrong. I'm saying, look at this guy's flips. Man, he's talented. And I said, that's AI, man. I seen it on the Instagram reels. Artificial intelligence. That ain't real. They're trying to trick us, man. Trying to get in our heads, man. Z, you been smoking that stuff again? He's right. Jesus. That ain't real. That's AI generated. Artificial intelligence. It's bad. It's rotting our brains. 100% AI. Is this what we come to do, guys? That we can't enjoy the talent of a young man because all the AI videos that we see on our phone. Wake up! This is real life. That's a real man with real talent. Follow me. Young man, we would like to say that we really appreciate your flips and your Look! It's got 6 fingers! It's AI. Told you. AI. He had 6 fingers, man. I ain't never seen no shit like that in my life. Told you. AI, man. Bueno, por ahí entonces algunos de ustedes atinarían y otros no tanto. Pero el tema es ese, el que nos reúne. Entonces, de nuevo me quiero presentar. Ya saben, soy René Rey, su tutor. También quiero nuevamente me pongo en cámara que la tenía cerrada y presentarles también a Jonathan Jiménez, tutor de otras de las 3 secciones. Es decir, aquí hay como 6 cursos o representantes de los 6 cursos, porque muchos no pueden estar. Pero entonces, bienvenido Jonathan, qué bueno que también nos acompañes. Hola, René, ¿cómo estás? Buenas tardes, noches a todos. Muy bien, entonces vamos a proceder, vamos a compartir con ustedes. Nuevamente quiero subir la presentación, algunos ya la miraron mientras estábamos en el tema. El asunto es hablar del legado del padre García Herreros en esta era de la IA. Ustedes ahí se dieron cuenta, el tema es bien interesante, porque se supone que lo pueden tocar, aunque ninguno se atrevió a hacerlo, pero hay algo importante en frente a lo que llamamos inteligencia artificial que nos invita a repensar la realidad, que es lo real. Pues ahí lo tenían, se supone que es en carne y hueso, pero al verle el sexto dedo, entonces dijeron, no, eso no es real. Ustedes saben que hoy hay personas que tienen, es una, entre comillas, síndrome, no hablemos precisamente de patología. Hay personas que nacen con 6 dedos en la mano. Entonces pudo haber sido una realidad y se quedó así, en que era inteligencia artificial. En fin, por lo pronto quisiera
que pudiéramos ser, como dice el subtítulo, artífices de lo invisible en la era digital. Siéntanse bienvenidas y bienvenidos. Estamos conectadas, estamos conectados por la tecnología para hablar de algo que trasciende los cables o las ondas de Wi-Fi, como quieran decirlo, y es la capacidad de servir. ¿Cómo podríamos plantear el servicio a través de la era digital y de la IA? Es curioso, estamos aquí, déjenme decirles, conectados a través de computadores, de celulares, de esta pantalla. Ustedes me están mirando de servidores, pero tiene que tener una cámara y seguramente algunos de pronto no me estarán viendo, no sé, o posiblemente también de algunos algoritmos. Todo esto está también basado en eso. Y estos están optimizando esta transmisión en principio en tiempo real. Estamos literalmente habitando eso que llamamos la era de la inteligencia artificial. El tema es bastante interesante y sobre todo por la competencia del curso. Si hoy el padre Rafael García Herrero se conectara a este enlace de Teams, lo pusimos ahí, yo creo que, y sí estoy convencido de que no perdería un segundo en detalles técnicos. Él no se metería mucho en ese tema. Y sí le gustaría, pero no sería el fondo. Él más bien miraría a través de la cámara, así como yo los estoy mirando a ustedes, y nos haría la misma pregunta que grabó en nuestra institución, en la universidad. ¿Qué estamos haciendo por los demás con lo que tenemos en la mano? Tú puedes estar teniendo el mouse, el teclado, el celular, la pantalla, no sé qué en este momento, pero ¿qué estamos haciendo por los demás? Mire la pregunta tan interesante. Es algo trivial, pero vale la pena siempre hacerlo. El padre Rafael fue un innovador aventajado en su época. Yo no sé si decir disruptivo. Puede que él haya sido disruptivo en algunas cosas, pero realmente él fue muy aventajado, muy innovador. Él usó el micrófono y la pantalla cuando eran, digámoslo así, la IA de su época, ¿no? Es que hacía un año, cuando él comenzó con el programa de televisión del Minuto de Dios, hacía un año que habían traído la televisión al país. En el año 54 se trajo, en el año 55 él comenzó a transmitir un programa que ya tenía en radio a través de la televisión. Eso realmente era de otro planeta. Y ese minutico que ustedes ven por ahí, el padre Diego Jaramillo, imagínense, todavía se mantiene. O sea, tenemos 71 años en el tema. Interesantísimo. Hoy el reto ha subido de nivel, como dicen por ahí en un programa de televisión. La inteligencia artificial es más que solo una ventana para hablar. La IA es un motor para hacer y hacer muchas cosas. Hoy venimos a proponerles, junto con Jonathan, una reflexión sobre nuestra identidad. ¿Cómo vamos a usar la IA para que el legado del Minuto de Dios sea impactante? ¿Cómo podríamos hacerlo? O sea, ¿cómo podríamos asumirlo? ¿Cómo podemos hacerlo para que sea más transformador, más humano y también más comunitario? Porque hoy estamos en una era de la individuación o individualización tenaz. ¿Y cómo hacer para que pueda llegar a más personas también, más personas que nunca? Así que preparémonos, muchachos, en este momentico, porque vamos a ver cómo sus carreras, seguramente aquí, por lo que he visto ahí, de psicología, de administración de empresas, de ingenierías, ¿cierto? Hay algunas licenciaturas, desde la comunicación, en fin, tienen hoy un nuevo, hablemoslo en términos muy de anime hoy y muy de superhéroes, un superpoder. Hoy hay un nuevo superpoder digital que debe ser guiado por la ética y también por el servicio. Entonces, desde ahí yo les quiero hablar y de entradita plantearles una pregunta.
solamente para que empecemos a movernos. Va a haber varias preguntas por ahí. Jonathan, en algún momento él está autorizado también a interrumpirme para que Prun entre con algunas preguntas y luego otros aportes. Si el padre Rafael García Herreros tuviera hoy un celular y acceso a ChatGPT, no sé ustedes cuáles usen, tal vez puedan escribirme por ahí, por el chat de una vez, ustedes qué inteligencia artificial normalmente más consultan, Gemini o Gemini, o algunos dicen ChatGPT, o no sé si ustedes utilizan de las chinas, Qwen o DeepSeek, no sé. Pero sería interesante que me Copilot, escribieran. ¿Cómo? Copilot, la de Microsoft, padre. Ah, Pilot, imagínense, yo ese Pilot no. Hay otras inteligencias artificiales. ¿Creen que lo usaría García Herreros para entretenerse o tal vez para transformar la vida de un colombiano en este mismo momento, en este mismo minuto? Yo creo que sí, él estaría ahí ya pensando cómo meterse. Sí, pues vamos a seguir con el tema. El padre García Herreros no esperaba que la tecnología envejeciera, ¿no? Para usarla. Y yo sí creo que fue como una como, o le dirían también como un nerd. A veces dice Jonathan así cuando hablamos, me dice que nerd, yo no sé a quién le dice, pero él sería como un temprano, él adoptaría de manera muy rápida cosas nuevas de su época. Ya les decía que usó la radio, la televisión cuando era el futuro. Entonces, por ahí ya también de entradita podríamos plantear qué herramientas nuevas está dispuesto y tú estarías dispuesta también a usar para servir mejor en tu entorno. ¿Qué tienes en tu entorno? Puede que algunos, aunque me parece que todos son de ciudad, de capitales. Algunas personas no sé si estarán de pronto desde la provincia. Si alguno, perdón, provincia más es desde una vereda, desde el campo. No sé si alguna o alguno de ustedes lo esté. Y si quiere, habla el micrófono y dígame, mire, yo le estoy comunicado desde el campo. ¿Hay por ahí alguno? ¿O todos son como de ciudad? Ustedes están por ahí. Ah, ¿me escuchan? Sí, sí, te escuchamos, papi. Sí se le escucha. Muy bien. ¿Por ahí alguna persona es de ciudad? ¿De capital de departamento? Entonces, más bien hago la pregunta por otro lado. Manden ahí sí como un chévere, aquí como un like, como le dicen like, un dedito arriba. Bueno, la pregunta sería esa. ¿Qué herramientas nuevas estarían dispuestas a usar? Porque lo comento y hacía la anterior pregunta también porque hay una brecha digital y no podemos desconocerla. Pero también hay algo muy interesante. Eh, Hay algo que llamamos la inteligencia artificial agéntica. Y por ahí yo le puse, me perdonan la tilde, pero no es agentica. Realmente es esdrújula, es agéntica. Y es algo muy interesante porque ya no solo le pedimos a la IA que nos escriba un resumen. A veces nosotros la utilizamos como si fuera una enciclopedia. Yo aquí me voy a extender un poquitico. Esto de la agéntica en estos días, aquí entre nos, lo estuve escuchando en un encuentro que hubo sobre inteligencia artificial, tal vez algunos de ustedes asistirían en un minuto. Y por ahí yo escuché la expresión y la quiero traer a colación. No pongo ahí todavía los derechos hasta que salga el documento, eh, pero no está de más decirlo, realmente no es un pecado. Ya no solo le pedimos a la IA que nos escriba un resumen, les decía, ahora hablamos de agentes o de sistemas que nos ayudan a ejecutar obras, no solo a planearlas. Entonces ustedes ven un dibujito abajo, que es lo que nosotros normalmente hacemos. Lo tradicional es que nosotros agarramos a la aplicación como un asesor, y ya les dije, como si fuera una enciclopedia. Entonces, si usted entra como Google, la gran mayoría seguimos utilizando la inteligencia artificial como si fuera Google. Explícame esto, dígame qué es esto otro, y hasta cosas personales, y sobre temas ahí psicológicos, pero
eh, podríamos ser un poco más audaces y cuando hablan de agéntica, dicen que ya usted puede utilizar la inteligencia artificial no solo para que le diga cómo hacer el presupuesto, sino para que le haga el presupuesto e incluso hasta se lo ejecute. Entonces, la persona, como hemos puesto allí un robotcito, se volvió un colaborador que actúa. Por aquí yo tengo algunas palabras que me parecen todavía un poco más interesantes sobre la agéntica. Representa una evolución de los modelos de lenguaje tradicionales. Mientras que una IA convencional responde a preguntas o genera contenido, una IA agéntica tiene la capacidad de actuar de una manera más autónoma para completar objetivos complejos. Ya les decía, es como una enciclopedia versus un agente colaborador. Entonces aquí tiene algunas características. Simplemente las enumero. Es la autonomía, el uso de herramientas, el razonamiento y la memoria. Si la inteligencia artificial tradicional es como un asesor que le da información, repito, la IA agéntica es como un colaborador o empleado que ejecuta el trabajo que usted hace. Y entonces aquí puede haber varios escenarios. Uno, por ejemplo, a nivel de educativo personalizado. Otro a nivel de la gestión de liderazgos comunitarios. Y hay otro que es a nivel de la ética y de la transparencia en tiempo real. No voy a entrar mucho en este tema porque creo que nos podemos aburrir, pero sí vale la pena que empiecen ustedes a preguntarse en qué eh, áreas más bien de la carrera le gustaría a usted que la IA actuara, que se volviera menos una enciclopedia y que me colaborara más en el campo social. Aquí hay trabajadores sociales. En el campo psicológico, la inteligencia artificial, ¿ustedes creen que les podría servir para superar el tema de ser una enciclopedia? O si ustedes estudian administración de empresas, contaduría o alguna ingeniería cualquiera, ahí está la ingeniería de sistemas. Creo que tenemos ingeniería civil también, o eléctrica. ¿Cómo puede uno eh, tener una mirada más de sistema frente a la IA que le pueda colaborar como si fuera un sujeto? Yo les dejo esa pregunta y no sé si por allí de pronto Jonathan nos puede dar la otra. Por ahí buenas noches a todos. Había una compañera que escribió, pero no sé si lo borró, que estaba en Baupés, de que Ah, ok. estabas en MeToo, Yanira, si no estoy mal. Bueno, si estabas en MeToo, de pronto nos vimos este fin de semana, que desde la Corporación Minuto de Dios estábamos haciendo presencia allí en acciones humanitarias, eh, ahí en el colegio. Y desde ese contexto hay un tema, Pater, y es ver a García Herreros en su momento, que en algún espacio me dijeron a mí que él era un influencer, el primer cura influencer, y así hay una conferencia en ¿Qué se dice de mí? El cura influencer, que hasta Linero lo toma así, y él fue uno de los arriesgados en su momento de salir a hablar en radio, televisión. Entonces, si Sí, García Herrero estuviera hoy en redes sociales, pues estaría bombardeando las redes sociales, viendo cómo puede ayudar al país. Pero hay un tema más adicional y es, desde el contexto de lo que hace el Minuto de Dios, cómo podemos pasar de la ayuda física, como la hicimos allá en MeToo este fin de semana, publicidad política pagada, lo pueden ver en las redes sociales, Corporación Minuto de Dios, cómo podemos pasar también a hacer algunas ayudas desde nuestro contexto social. Entonces, a veces usamos una IA, le escribimos a ChatGPT que estaba tratando de hacerlo acá en la voz, pero no he podido, de hablar directamente y hasta pedirle un consejo. Y ahí hay unos memes en donde dice, no, aquí no juzgamos, aquí escuchamos. Entonces la IA se nos vuelve también un método de escucha
pero hasta dónde en un ejercicio académico, pero también humano y social, esto se nos vuelve un individualismo y no se vuelve un tema comunitario. Entonces, respondiendo también a tu pregunta, yo hago otra interrogante y es cómo podríamos nosotros utilizar la IA desde nuestras profesiones para trabajar por Colombia. Por ejemplo, Yanira, tú que conoces, yo solo era la primera vez que iba a MeToo. Sé que podemos llegar allá solo por Aires Atena, yo fui por la Fuerza Aérea, o por Río, que estamos más cerca a la frontera de Brasil que a San José del Guaviare y ahí para arriba por el Baupés. ¿Cómo podríamos utilizar la IA para, por ejemplo, volver MeToo más comercial, más turístico, más humano? Porque pues hacemos presencias de Uniminuto allá, pero ¿quiénes de los que estamos aquí presentes conocemos la historia de MeToo, la violencia que hubo allá? ¿Quiénes conocemos las personas, la cultura que hay allá? Entonces, si ya estamos desde unos computadores y podemos acercarnos desde diferentes regiones, ¿cómo es posible que ya no tenemos los escenarios de ladrillo, sino a través de la virtualidad, cómo nos podemos ir acercando, ir colaborando, Ujú. cómo podemos ir creando redes para ir volviendo este tema más humano? Porque, pues, si yo le digo a Copilot, ¿cómo puedo ser más sociable? Pues él, pum, me bota un tema ahí, pero se vuelve como un amigo y hasta podríamos decir un amigo imaginario, ¿no? Pero ¿a dónde queda la persona? No sé. Perfecto. Pero creo que ahí queda como abierta porque habría mucho que decir. Ahí estás tocando el tema de la comunidad de multisaberes. Me parece interesante cómo la psicología podría utilizar la IA. No sé si algunos son psicólogos que nos dijeran, o el psicóloga, o bueno, pues yo les digo así, pero pues están en proceso, son candidatos, o los que están en ingeniería para decirme yo cómo puedo hacer que la inteligencia artificial sirva a una comunidad. Jonathan nos está planteando las realidades de MeToo o las personas desde allá que hubo también bueno, en Colombia todavía hay unas violencias impresionantes y las ciudades grandes las tenemos, pero a veces también nos sirven para hacernos también hasta de la vista gorda. ¿Cómo podemos hacerlo? Porque finalmente una IA yo no sé si tiene sentimientos. ¿Alguno de ustedes quisiera levantar la mano y plantear una discusión sobre el tema? ¿Cómo podríamos hacer servicio social a través de la IA? ¿Cómo yo puedo mejorar el bienestar de una comunidad? O como psicólogo o psicóloga, una persona que está allá en Mito y yo estoy aquí en Bogotá, y que este es un tema que todavía hemos centralizado tanto las cosas desde las grandes capitales, y poder yo atender profesionalmente como psicólogo una persona que, en la psicología clínica, que se supone que debería ser algo más personal. ¿Alguno de ustedes quisiera levantar la mano y hablar al respecto? Espero habernos explicado, porque está ahí metido el asunto. ¿Cómo podemos plantear el tema de la inteligencia artificial para que vaya más allá del uso de una enciclopedia? Es el asunto, y se vuelva más, desde el espíritu de García Herreros, un trabajo para humanizar. Muy bien, no sé, estoy ahí atento, ¿no? Me ayudan. Hay no sé si ustedes conocen, que en Asia hubo una primera cirugía remota, un Ujú. neurocirujano a través de un tema Sí, remoto operó a miles de kilómetros a otra persona eh, sí, 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 sí. para un proceso. Entonces, el ejercicio sí es interesante. No sé, eh, perdón si te cojo, Yanira, es que la verdad vine emocionado de mi tú, pero pues Y no trajo además, nada, bueno. Cuéntanos, a ver, Yanira, o decimos hay Yanira, pero más, ¿hay hay alguien más. más? No sean tímidos, sinvergüenzas.
Isa- Isabel, Diana, Sandra, Laura, Yana, Sara, Mariana o Juan Esteban, Mónica. Hablemos un ¿Ustedes cómo poco han del usado la tema. IA? Por ejemplo, hay un tema para los que somos de la parte administrativa que nos debería de preocupar, es que desde la administración, yo soy administrador de empresas, ya hay muchos procesos como administrador que la IA nos está ayudando, ¿no? Pero a futuro nos está eliminando nuestra profesión, porque pues ya estamos optimizando todo proceso y desde ese contexto hay muchas cosas y a nivel contable ya hay muchos procesos contables, digitación y demás con todo el tema de factura electrónica aquí con la DIAN y nómina electrónica, que ya el sistema propiamente lo hace. Entonces ya no necesitamos estas profesiones a futuro. En algunos países, especialmente en Japón, ya algunas partes de educación, si hay personas que estudian licenciatura infantil sin desconocer el contexto aquí, que tenemos uno de los índices más bajos en Colombia de procreación, de tener niños a futuro, que en donde ya el sistema propiamente está educando a los niños. Pues hay un computador, 50, bueno, ya no son 50, o a 30 niños y ya no necesitan a un docente que los oriente o que les diga. Entonces también desde ese ejercicio hay unos temas ahí desde la IA que pues es interesante tomarlos desde este ejercicio de multisaberes, desde la comunidad. Entonces, no Muy sé bien. Realmente si lo no queremos veo que haya alguien que se esté interesando por el tema, pero por lo pronto les dejo entonces esta pregunta. Fíjense ustedes que tienen ahí en pantalla una serie de facultades, podríamos decir carreras también, pero está la ingeniería, administración, está ahí la educación, psicología, y de pronto cada una puede hacer un aporte. Ya les decía, hay algunos tipos, ¿no? Por ejemplo, desde la psicología uno puede hacer diagnósticos tempranos, o la psicología puede hacer un acompañamiento emocional a distancia, o también desde la educación, ¿no? Puede tutorías personalizadas, o bueno, a distancia en zonas rurales, y incluso uno puede democratizar muchísimo más la educación superior a través de la IA. Ahí lo que llaman MOOCs desde hace tiempo funcionan y son sesiones de hasta de 100.000 estudiantes. Eso sería algo muy interesante. ¿Cómo entonces empezar a trabajar desde los multisaberes y empezar a generar propuestas que cojan el tema más aprovechen la agencia que tiene la inteligencia artificial? Por eso la pregunta, entonces, ¿cuál es tu carrera y cómo crees que una herramienta inteligente podría ayudar a una persona vulnerable en la región donde tú estés viviendo? Entonces, el mismo ejemplo, agarramos allá en el Me Too. ¿Cómo podemos generar eso con las comunidades, con poblaciones indígenas, desde nuestros saberes ancestrales, poblaciones raizales? ¿Cómo podemos trabajarlo también, incluso para trabajar las diversidades, las comunidades LGBT, y generar un poco más la experiencia de comunidad y menos individualismo? ¿Cómo hacerlo desde otras experiencias, con personas adultas mayores a las que a veces les resulta esto un poco difícil? Les dejo ahí esa inquietud. Y pasemos a otra de las diapositivas porque el tema nuevamente recae en el tema del hombre, Jonathan. Bueno, desde este contexto, a esta altura, hay un contexto y es la IA todavía no tiene una brújula, por seguir decir. Hay unos temas en donde está el legado y sabemos que es una base de datos que trae muchas cosas y nos responde, pero falta el tema humano. Entonces, desde interpelar nosotros, claro que nos puede hacer un presupuesto, claro que nos puede hacer un diagnóstico, claro que nos puede ayudar a decir cómo nos sentimos,
si lo vemos desde hasta revelar sueños, consejos de amistades y demás, nos puede ayudar, pero hasta dónde la IA puede tener esos sentimientos que tenemos como seres humanos. Entonces, nos puede hacer un presupuesto, un contrato y demás, pero ¿y si vamos a apelar desde las necesidades de las personas, desde las necesidades que nosotros tenemos? La IA no, por ser una máquina, no tiene ese contexto de decir, oiga, ¿cómo nos sentimos? ¿Qué nos puede decir? Por eso nosotros alimentamos la IA y ella nos va respondiendo según lo que nosotros le vayamos diciendo. Entonces, hay un tema aquí interesante y es poder también conocer a la persona. Que esto no nos saque del contexto de ser humanos, sino de decir, oiga, aquí hay un tema y más aún que hay un proceso de conciencia que debemos de ir nosotros formalizando. Desde la administración a mí me gusta hablar y es la conciencia del gasto, ¿no? Entonces, cuando uno es grande y le toca pagar los servicios, pues ahí ya uno está apagando los bombillos. No sé si a ti te pasa, René, que cuando Sí, ya tú ves una luz prendida, dices, uy, esto no funciona y la apagas. Pues porque ya hay conciencia del gasto, ¿no? Quien paga es uno. Entonces ya se hizo consciente de que hay que pagar, entonces hay conciencia del gasto, eso a nivel de administración. Pero con la IA, cuando uno crea conciencia de las necesidades, pues uno puede decir, oiga, yo le digo a la IA que me resuma, que me haga un proyecto para la cátedra virtual Minuto de Dios y ¡pum! Sale. Pero hasta dónde nosotros estamos creando conocimiento, hasta dónde nosotros le estamos yendo, orientando también a nuestras necesidades, hasta dónde estamos creando ética y conciencia de lo que hacemos y hasta dónde pues lo estamos también humanizando. Entonces, desde ese contexto, pues siempre van a haber unas interrogantes que nosotros podemos tener y es la salud acá en Colombia, ¿cómo la podemos trabajar desde la ética? Desde ese contexto, lo mismo, cualquier necesidad, cualquier justicia que nosotros podamos resolver, ¿cómo podemos apoyarnos con la IA, pero reconociendo las necesidades que hay? Más aún, reconociendo algo, y no porque, no por sentirme con Yanira y el objeto principal, sino porque en muchas partes del país nosotros no tenemos acceso a un Internet, especialmente en muchos departamentos, lo que es Guainía, Vaupés, Guaviare, Chocó, Cauca, toda región del Pacífico, muchas partes en donde el acceso a una IA ni siquiera es factible. Y entonces desde ahí, ¿cómo nosotros también lo podemos humanizar? Entonces desde ahí es muy importante que como profesionales utilicemos estas herramientas de una muy buena manera, no solo colocar, hágame un proyecto para Cátedra del Minuto de Dios de acuerdo a las necesidades, respondiendo una problemática de un contexto que tengamos en el barrio, sino cómo nosotros podemos ir más allá, ir teniendo y apoyándonos a estas necesidades, que sea una herramienta para mejorar nuestra vida y que al final no nos pase lo de esta película de Disney, uy, se me va, con nuestras dos maquinitas que se enamoran y la humanidad está, Wally. Wall-E, gracias, padre, en donde la IA nos volvió menos humanos y las máquinas nos humanizaron nuevamente. Muy bien. Creo que ahí está el tema, ¿no? La imagen lo que busca es hablar tal vez de los diferentes espacios en los que realmente la universidad hace presencia. Y creo que de alguna forma la inteligencia artificial le ayudaría como a fortalecer, diría yo, mejorar el tema de profesional, entendiendo lo profesional como la capacidad que podamos tener nosotros de trascender en nuestro ejercicio y de transformar realidades. Recuerden que eso es lo que se busca desde un minuto. Entonces, si nuestra misión es llevar deseamos esta potencia a donde más se necesita, al campo, a los barrios, a las escuelas rurales, ustedes dirán más espacios. Allá donde más de uno de ustedes está planteándome
el tema de el proyecto o de la actividad entregable, el proyecto de grupo. ¿Cómo podíamos hablar desde las guías para el tema del abandono de perros o el abandono del parque o del tema de las aguas residuales que están llegando a un laguito o a un humedal y lo están afectando? Sí que no queremos una IA que nos aleje de la gente, sino que nos acerque más rápido a quienes están sufriendo. Ojo, porque este es un tema muy interesante. La brecha, a medida que pasa el tiempo, se está ampliando. Hay gente que no tiene ni la menor idea de hablar de IA. Cuando dice IA, o AI en inglés, pero le están diciendo algo y ellos no tengo la menor idea. Y ahí hay ya una distancia. ¿Cómo podríamos utilizarlo? No solo para que lo empleen también o tuvieran acceso a un celular, no sé, pero sí para que nosotros podamos reducir brechas sociales. Ustedes saben que el hambre y la pobreza son muy marcadas en nuestro país, considerado uno de los más desiguales del continente. Entonces, creo que ahí está el planteamiento, es solo, aprovechémoslo. Ustedes, por ejemplo, los trabajos, seguramente los hacen, yo también utilizo las guías, no solo uso una, y me ha servido para muchas cosas muy interesantes, pero también para hacer otro tipo de reflexiones y más profundas. Y creo que desde ahí puedo yo aportar y eso es lo más interesante. O sea, ahí está como en barrios populares, soluciones reales para necesidades reales de la ciudad. Escuelas rurales, acceso al conocimiento. Campo colombiano, tecnologías al servicio del agricultor, no sé. Entonces, por eso la pregunta que planteamos allí es, ¿qué necesidad de tu región podría resolver una IA? ¿Por qué no lo piensan? Tómense 10 segundos. ¿Qué necesidades hay en la región? Ya tal vez la que ustedes plantearon en sus problemas de la actividad entregable, proyecto de curso, pero hay otras. Y algo que podría resolver la inteligencia artificial, si la vemos de una manera un poco más global. Aparte, Yanira, ¿en dónde más? Ruby, tú estás en Pasto, ¿verdad? No, No, en hola, Iniria. En Iniria. en Inírida. Pues digo que más que resolver sería complementar. Por ejemplo, una IA te puede ayudar a dar información sobre una ley, sobre un dato importante en el cual tú puedes como informarte y tomar acciones, medidas sobre esa información. Pero como tal resolver, diría yo que queda como muy complejo, porque es una información de bases de datos generales, pero sí es como complementar y ayudar a la información para tener más conocimiento sobre, por ejemplo, digamos acá en el Guainía, sobre leyes, sobre cómo se pueden aprovechar los derechos gubernamentales, la administración de los recursos que mandan al departamento. Diría yo que sería como el aporte que la IA puede hacer, complementar, pero para no solucionar. Sí, muy bien. Es un complemento. Hay alguien que nos hablaba sobre el tema de las IAs. Tal vez algunos lo han escuchado, Yuval Harari. Él es un antropólogo, un tipo más preparado que un yogur. Él es muy conocido por algunos textos, es israelita y es un gran pensador de las personas que siguen mucho a nivel mundial. Y él ya estaba cuestionando en un encuentro que hubo en Davos hará que unos 2 meses, un poco más de 2 meses en enero, realmente fue en enero, sobre este tema, el tema de la IA, y la IA no es un instrumento. Las IAs pueden tomar decisiones y las IAs son capaces de aprender lenguajes y superarnos en el lenguaje. Las IAs son capaces, por ejemplo, de aprender la Biblia y ser más expertas en Biblia que el más experto del más experto. Y eso también lo están utilizando de manera sesgada para hacer cosas muy buenas, para decir el bien o el mal. Entonces nos decía, el lenguaje, tenemos que mirar cómo vamos a utilizar el tema del lenguaje, porque de aquí a 10 años nos van a superar en todo totalmente. Y el que tiene el lenguaje y lo maneja, decide sobre los demás. Ustedes van a ser expertos en contaduría, psicología, en expertos en una ingeniería, pero es posible que sus lenguajes, sus herramientas, la inteligencia artificial hacia futuro las domine. Dicen que ya la contaduría no serviría hacia el futuro,
estaría totalmente desplazada. Y es posible que nos desplace a todos porque si domina el lenguaje, va, va a dominar, va a tener la capacidad y la autoridad de dirigirnos. La persona que tiene un buen uso del lenguaje pues puede manipular. Entonces, qué interesante que lo veas como un complemento, que sepamos las capacidades que tiene y que nos puede desbordar la inteligencia artificial. Piensen muy bien frente al tema y sepamos de alguna forma cómo lo vamos a utilizar, porque pronto nos va a superar y vamos a terminar más que desplazados, porque no solo el desempleo, no sé qué tal una sociedad esclavizada, o sea, imagínense la peor de las películas de ciencia ficción o distópicas. Por allí habría mucho que pensar, algo muy interesante. No sé si hay alguien más que quisiera reaccionar frente a lo que les estamos compartiendo con Jonathan. Profe, de nuevo yo. Profe, pues yo diría, digamos, que uno va a hacer muchas cosas con ella, genera mucha, pues hay personas que le ponen y le generan como dependencia, entonces ya se pierde, digamos, la autonomía de pensar o de crear y tienden a depender de una IA para solucionar o realizar las cosas. Entonces sería como el factor negativo también que deduce pues la IA. Muy importante, muy interesante lo que estás diciendo, Ruby. Es que ese es el tema, que ya nosotros no estamos pensando. Cuando tú incluso nomás le dices, diseñame esto, hazme esto y no sé qué, es Y ahí allí es y donde le entra haces la críticas dependencia. sobre lo que está haciendo. Sí, y yo a veces lo veo en los trabajos, o sea, descubrir que es un trabajo hecho por IA, podría, en general, se descubre fácil. Siempre. Y algunas veces uno se da cuenta cuando la persona toma posición. Pero, pero es verdad, nos está volviendo más perezosos y cuando eso no se activa el cerebro, entonces nos relajamos tanto que es una patología. Yo creo que terminaremos rápidamente afectados por el Alzheimer, no sé, terrible. Entonces, sí es verdad, tu crítica es muy pertinente y cómo saberlo usar como complemento, pero es tener una posición, pensar y no dejar que solo lo que ella diga, porque cuando menos se den cuenta, va a decir, hay gente que le dice, mira, estoy deprimida, acabo de romper con mi pareja, ¿tú qué me recomiendas? Cosas de esas. Ahí le estamos soltando toda la vida a ellos y ellos están acumulando información impresionante. Digo ellos o bueno, estas inteligencias artificiales. Muchas gracias. ¿Alguien más que decir algo? Gerson tiene la mano levantada. Hola, buenas noches para todos. Sí, Buenas. Gerson. Eh, Sí, Gerson. yo soy estudiante de Administración de Empresas de la ciudad de Cúcuta y con el tema de la IA, pues tiene sus pros y sus contras, ¿sí? Pienso. De hecho, últimamente he estado hablando con muchos compañeros de trabajo, compañeros de estudio acerca de la IA. Como decimos, pues tiene sus pros y sus contras, porque pues como el mundo va evolucionando, pues tenemos que estar adaptándonos a esos cambios. Pero, pues como acabó de decir la compañera, esto ya algunas personas ya lo toman es como que me relajo y dejo que la IA me haga todo el trabajo, ¿sí? Entonces, pues eso sería algo que es como negativo de esa inteligencia, pienso yo. Porque Sí. últimamente he visto que por lo menos en las redes sociales ya utilizan la IA es para, eh, pues, como decir, crear falsas cosas o suplantar o sí. Entonces, pues, ya eso sería algo negativo que tendría la IA. ¿Y cómo pudieses, Gerson, utilizar la IA para, para construir en Colombia, para hacer todo esto que estamos hablando de transformación, desde la mirada institucional, la mirada del espíritu de García Herreros? ¿Cómo podríamos utilizar la inteligencia artificial en Colombia? Pues para nadie pues es un secreto que Colombia estamos muy atrasados en cómo va el mundo, ¿no? Cambiante.
Y pues, primero que todo, sería ayudarnos con la IA para crear o formular estrategias que cambiemos desde los colegios la forma de pensar del colombiano, ¿sí? Por lo menos en el tema nosotros elegimos, en el grupo de nosotros elegimos el abandono de los perros, porque eso Sí. es una causa muy negativa a la contaminación ambiental, ¿sí? Entonces, la propuesta de nosotros por medio de eso es que por medio de la IA nos ayude a formular o nos oriente cómo formular una propuesta mejor para llegar a los colegios y poder educar mejor a los niños para así lograr, como usted dijo, en 10 años ya una evolución mejor en ese pensamiento. Bien, Joshua, muchísimas gracias por el apoyo. Sí, sí. No, gracias a ustedes por darme el espacio. Yo sí creo que la IA va muy encaminada a eso, a que finalmente nosotros, y quedaría ahí el interrogante, o nos vamos a dejar usar por ella, o nosotros la vamos a usar, más bien, para poder transformar realidades y hacernos mejores personas. Ahorita nos están escogiendo información, todo. Me parece que los datos es lo que más vale en este momento, tener nuestros datos, nuestra información. Y las estamos alimentando. Y ahora más con con estos computadores cuánticos, la cosa va a ser abismal. O sea, hay unas cuestiones que ni nos imaginamos. O nos dejamos manejar o podemos utilizarlas para hacer que el ser humano sea más humano, que los pobres puedan vivir, que puedan tener condiciones más dignas. ¿Podemos dignificarnos a través de esto? Quedarían ahí las interrogantes. Le dejo el interrogante Jonathan porque nos trajo también su cuestionamiento de regiones tan hermosas, pero también donde faltan muchas cosas. Yo me refiero más Antes, como las experiencias de más comunidad, sí. sí, antes de darle la palabra a Luis y tenía otra manito levantada por ahí, y resolver las preguntas que están escribiendo por el chat, que eso ya vamos mal a Juliet. Correcto, por ejemplo, hay unos contextos no sé si ustedes, me acuerdo que el anterior el compañero de Cúcuta, desde, desde Cúcuta, por ejemplo, nosotros hacemos presencia. Nuestro fundador nació en Cúcuta. Desde ahí hay unos contextos muy importantes, allá en Los Canarios, que es que está la corporación y pues la universidad que también está por ese sector. Es importante también que nosotros no dejemos que solo esto se vuelva un contexto de hablarlo aquí únicamente, sino es un contexto de poder concientizarnos, de poder profundizar. Esa conciencia de, oiga, ¿qué hubiera hecho García Herreros en su momento? Pues lo podemos aplicar a lo que nosotros hacemos. Oiga, ¿qué voy a hacer yo? Si verdaderamente mi profesión a futuro va a estar en riesgo, ¿qué voy a hacer? ¿Me voy a dejar morir? ¿O qué voy a hacer para poder solucionar y solventar mi futuro? Porque no crean que este ejercicio está en juego. Es decir, pues aquí nosotros le hablamos de unos contextos que más aún de pronto hasta René y yo a futuro seamos reemplazados por una IA, en donde la cátedra pues ya sea reemplazada por nuestro asistente Lorenzo, ¿cómo se llama? Leo, y ya nosotros ya no estemos. Entonces, la chambita se nos va. Pero más que eso, es decir, hasta dónde la humanidad y el contexto de cercanía puede estar. Y eso hasta, véanlo, yo lo veo desde un punto, no sé si ustedes marcan a un call center y ese call center ya no son los bots. Entonces, ya no tenemos una humanización. Entonces, al final uno pues
termina, si nosotros que tenemos el acceso a la tecnología lo podemos hacer, yo siempre me quedo con la pregunta y es, ¿cómo las personas que yo hablo desde un analfabetismo tecnológico no lo van a hacer? Nuestros padres, nuestros abuelos, o poblaciones vulnerables que no tienen acceso a la información, van a poder tener acceso a muchos derechos y muchos deberes que tienen. Entonces, ustedes se van a dejar también, y nosotros pues vamos a dejarnos que la IA nos domine, muy apocalíptico Terminator, o pues vamos nosotros a interponer, reconociendo que ya muchas regulaciones sobre IAs a nivel mundial están diciendo, espere que esto no es un problema, esto es un problema futuro muy grave. No solo porque los niños pues ya están enfocados en las IAs y los padres y todo el tema de crianza pues ya está desde el desarrollo de la IA, sino porque la humanización y el sentimiento de ese roce con el otro pues se nos está yendo poquito a poquito. Muy bien. Le dejo la palabra. Nos quedan 4 minutos, Jonathan, pero pues hay dos Uy, perdón. personas, están Julia y Luis. Les quería decir, y es que algunas personas están escribiendo que no, tranquilos, por mensajería interna de la plataforma, no por Teams. Cualquiera que no pueda ingresar y no haya puesto la clave, porque ya se las escribí, IA26. Y los que puedan o hasta ahora se enteren, la clave es IA26 en mayúscula, todo en mayúscula, IA26 para marcar asistencia. Si no pueden, me escriben en mensajería interna y yo marco la asistencia. Entonces, siempre me he dado cuenta que ha venido fallando en algunas partes. Bueno, Igual con los míos, entonces, Tomás y demás. muy bien. Ahí están dos. Yo veo Juliet y Luis Ever. ¿Están más los dos? Para escucharles y lo que quedan 2 minuticos. Gracias, profesor. Le habla Luis Ever. Soy ¿Cómo está? estudiante de Administración de Seguridad y Salud en el trabajo de la ciudad de Ibagué. Bueno, referente pues al tema que se está tratando en el momento que decía el profesor René sobre si las IA nos domina o nosotros la dominamos, pues desde mi punto de vista, pues yo creería que sí nos estamos dejando dominar, porque pues nos estamos orientando hacia las actividades más fáciles. Lo que decía ahorita el profesor René, preguntas como tan obvias, no sé, como tan difíciles de interpretar, de llegar a preguntarme uno la idea de qué hacer que me encuentro en un estado de ánimo bajo o en depresión. O sea, la estamos utilizando es como para solucionar todos los problemas de una manera más rápida. Entonces yo creería que sí nos estamos dejando dominar. Muchas gracias, Luis Ever. Sí, esa es la realidad. Tenemos que ser conscientes de eso, pero si hay conciencia, yo creo que podríamos hacer algo. Muy bien. ¿Y hay alguien más estaba, Juliet? ¿No? Profe, sí, uno reflexiona mucho con estas cátedras, en mi caso. Yo estudio seguridad y salud en el trabajo, pero digamos que la IA no nos podría reemplazar mucho porque pues nosotros analizamos y todas las enfermedades, no creo que la IA llegue más allá de saber que la persona que está preguntando desde afuera qué enfermedad tiene o a futuro qué enfermedad va a tener, porque pues uno dentro de una empresa uno analiza y uno las estudia y uno, pero pues la IA qué podría hacer si la persona está escribiéndole y preguntándole, no creo que a futuro se vaya a ver reemplazada nuestra carrera, ¿o sí? Es posible. Lo que pasa es que con tanta información que tiene, con tanta, ellos sistematizan lo que hacen los algoritmos y todo es sistematizar información. Y tiene tanta información porque cuando tú tienes un celular, ya de por sí, las grandes, Google, Meta, con Amazon y otras, ellos ya te siguen. Ellos a través de tu celular saben a dónde fuiste, qué consultas, ya eso ya lo saben, ellos ya lo tienen. Entonces, sumar todos esos cientos de millones y miles de millones de personas hacen que se sistematice y pueda ser predictible el comportamiento humano.
Increíble. Es algo que, como tú dices, no debería ser, porque como así que el futuro, pero hasta de pronto sí. Dice, no, esto de seguir así, esta persona tiene estas rutinas, esta y esta, le gusta esto y esta ropa y no sé qué. Y ustedes ya lo saben, porque cuando uno medio menciona algo, ya aparece ahí un mensaje diciéndole, venga, compra ese pantalón, que usted está hablando de pantalones. Entonces, conocen tanto que sí sería posible. Sería muy posible. Sí, Por sí, eso, claro. ¿qué podemos Digamos que hacer nosotros? O finalmente esto ya está determinado. O sea, esto tiene unos alcances filosóficos, espirituales, teológicos. O sea, ya está el hombre determinado. Ya nosotros, ya las máquinas nos ganan y van a decir lo que somos. Somos así de fáciles y predecibles. O puede haber rupturas. Siempre la misma información cuando tú entras a Instagram, a TikTok, tú prefieres esto, pones like a lo que te gusta, YouTube, o ya tú dices eso, ya lo hacen. Por eso ellos nos mandan lo mismo. ¿Somos tan predecibles o podemos hacer algo más como administradores? Y sí, entonces exacto. ahí está el reto. Yo te reto y yo me estoy retando con esta charla, preparando también el tema con Jonathan. Finalmente, o sea, esto si se puede. O es muy, muy romántico García Herreros, aquí metiendo, hablando nosotros. Es muy romántico, podemos transformar o vamos a dejar que hasta en eso nos digan cómo debe ser y que sigan las mismas desigualdades y pobrezas. Finalmente tiene que haber daños colaterales en el uso de las armas y todas estas violencias que estamos viendo día a día. Es algo que me preocupa realmente. ¿Estamos determinados o somos libres? ¿Somos libres o vamos a terminar como este muchacho que tenía 6 dedos? Él tiene una patología, es real, de carne y hueso al parecer, y nos dijeron, no, es una IA, es falso, es real o es mentira, o todo depende del lente con que se mira, como diría por ahí un filósofo. Entonces, estamos. Muchas gracias. No sé si hay alguien más. Tranquilos, para los que no pueden seleccionar o no pueden marcar, por favor, escríbanos por correo interno de la plataforma y nosotros nos encargamos de marcar las asistencias de aquellos que no hayan podido. ¿Ok? ¿Algo más que decir? No sé si les pareció. Mariana, gracias. Soy estudiante de Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo y pues respecto al tema, siento yo que esas plataformas se crearon como para una ayuda, ¿sí? Que el ser humano se centra en el facilitismo. Entonces, como es más fácil pedirle que me solucione tal problema, que me haga tal trabajo, en vez de utilizarlas de la forma correcta y decir es un apoyo que me puede facilitar, un ejemplo, buscar, en el caso del trabajo social, una Sí, forma psicológica de poder ayudar a la comunidad. No sí. sé, es como, solucioneme tal trabajo, solucioneme tal problema, dígame cómo puedo hacer tal cosa. Entonces, nosotros como seres humanos, digamos que no explotamos estas plataformas de la forma correcta que deberíamos hacerlo, sino nos vamos es por pues lo que me diga el trabajo, así lo envío y pues que me pongan la nota y ya. Sí, Y si nosotros de verdad hiciéramos o le diéramos el buen funcionamiento a estas plataformas, tendríamos un rendimiento súper bueno. Aparte, podríamos solucionar cosas que digamos que nosotros no podríamos llevarlo como a unas ideas tan claras como nos las puede brindar, pero pues nosotros siempre nos vamos es por el soluciónemelo y ya. es verdad. La ruta más fácil. Tengan cuidado. Y yo también. Tengamos cuidado, porque realmente nos está manipulando. Podemos hacerlo, pero va a costar. ¿Hay alguien más que quisiera compartirnos algo? ¿Ya cerramos? Bueno, entonces ahí está el planteamiento, esta última diapositiva. ¿Qué obras vamos a crear hoy? Cuéntanos.
Sí, Profe, Delio. pues en mi Ferney. opinión, buenas, soy Sandra Bonilla, buenas Ah, noches. Sandra. Muy bien. Pues en mi opinión, yo creo que nosotros no nos podemos dejar manejar por la IA, sino nosotros manejarla a ella. Nosotros tenemos que utilizar la inteligencia artificial como fuente de apoyo. Nosotros pensar y solamente como tenerla como un apoyo para nuestra vida diaria, más no dejar que la IA termine haciendo todo por nosotros, porque en ese caso nunca vamos a aprender, nunca vamos a tener una vida propia. Siempre atrás va a estar esa inteligencia artificial que va a estar manejando hasta nuestros conocimientos y dejamos de ser personas independientes porque terminamos siendo dependientes de esta inteligencia artificial. Era eso lo que yo quería aportar. Muy bien. Ojalá lo tengas muy presente. No va a ser fácil, nos va a desbordar. Pero si eres consciente de lo que estás diciendo, que me parece muy bien, creo que las vas a aprender a trabajar como herramienta de complemento. No va a ser fácil, pero creo que sí se puede, que sí se puede. El tema era cómo dejarlas, transformarlas para hacer un bien humano, para ser mejores. Bien, creo que no sé si había alguien más, están aquí las manitos, gracias. Entonces, así estamos. Espero que haya sido un poquito cuestionante el tema, que seguramente ustedes lo plantean, todos los días lo están. Tenemos un celular y pues eso ya, esto ya nos cuestiona, pero cómo podemos utilizarlo. Y creo que podemos hacer mucho bien a través de él, muchísimo bien. Entonces, no es cuestión de abandonarlo todo y dejarlo así, sino de pronto ser más humanos mientras estemos aquí y ser conscientes de lo que tenemos y del entorno en que vivimos para transformarlo y hacerlo más humano. No sé si hay alguna otra palabra, Jonathan, muchas gracias. Pater, hay unos contextos, sin antes, y es recordar que tenemos un futuro por delante. ¿Sí? No podemos coger la IA como un tema apocalíptico, sino cómo nos podemos apoyar. Y claramente, culturalmente, buscamos la facilidad. La tecnología se ha inventado para facilitar la vivencia del ser humano, pero pues depende de cada uno de nosotros cómo podemos beneficiarnos de la IA, pero más aún cómo podemos beneficiar a los demás. Conociendo, no por chicanear, René, conozco Iniria, conozco Mitú, conozco Cúcuta, Chocó y muchas otras partes donde hay publicidad política pagada, cuando quieras, vamos. Hay unos lugares en donde verdaderamente la tecnología no está y todo lo que estamos hablando nosotros para muchas personas no existe, no existe. Entonces, pueda que ese analfabetismo digital esté muy frecuente, muy dado, y que posiblemente cuando nosotros lleguemos allá va a pasar lo mismo que va a pasar con los españoles cuando llegaron a colonizarnos a nosotros. Entonces, también hay una corresponsabilidad de parte de nosotros, y es como nosotros llegamos a las personas que más necesitan y les podemos, en vez de conquistar, por decirlo así, podemos ayudarlos y a ayudar que la tecnología sea más amena para las personas. Eso comprendiendo también que las demás personas pues también necesitan de nuestras ayudas, y desde la ética profesional, ya nosotros siendo profesionales pues tenemos unas responsabilidades legales que tenemos que responder a este país. Entonces, eso es muy importante tenerlo presente. Gracias, Jonathan. Gracias a todos. Entonces, aquí cerramos en este momento nuestra grabación y bueno, quedamos pendientes. Aquellos que tengan el enlace y lo hayan visto grabado, pues si quieren envíen también su resumen. Y entre otras cosas, no solo aprender un poquito o por lo menos se interpelan, sino que también les puede dar unas décimas para su nota final, que le sumen a su nota final de la unidad.
Gracias de nuevo y bueno, nos vemos. Feliz noche, feliz Navidad. Hasta luego, Hasta Dani. luego.